Lo que vamos a hacer a continuación es seguir resolviendo operaciones con funciones, y en este caso tenemos dos funciones de f de x y de g de x. Vamos a hacer la siguiente operación, que es suma, después resta, después aquí nos pide realizar una multiplicación y después una división. Si se dan cuenta, en este caso ya tenemos expresadas las operaciones con f más g de x, y en este caso nos dice que tenemos que hacer una suma. Aquí en esta parte está expresado de esta manera, así se expresa una sumatoria de dos funciones y se representa de esta manera. A nosotros no nos interesa tanto de cómo voy a representar mi función o cómo voy a representar una operación de una función, sino lo puedo hacer de esta manera o también de esta manera, y los dos viene siendo lo mismo. Aquí el caso es que tenemos que saber cómo realizar estas sumatorias de estas dos funciones o de cualquier otra función que se nos presente. Lo que hacen aquí cuando suman esta función, ¿sí?, de f de x y de g de x, lo que están haciendo en esta parte es primero expresar la función, ¿sí?, cada función, y con su respectiva sumatoria. Ahora, en esta parte lo que se intenta buscar es un común denominador, y para buscar un común denominador se hace lo siguiente. Vamos a anotar, ¿sí?, la expresión de la función 1 entre x más 2, y si yo multiplico esta expresión por 1, ¿sí?, esto no tiene ningún efecto en esta expresión. Ahora, lo que voy a hacer aquí es multiplicar esto por x menos 1, ¿sí?, entre x menos 1, que esto es 1, ¿sí? X menos 1 entre x menos 1, esto es 1, es la unidad. Y si aquí esto es 1, cuando multiplico por esto, no me afecta. ¿Esto con qué lo hago? Con el objetivo de obtener un común denominador que va a ser x más 2 por x menos 1. Entonces, aquí en este caso, en la parte de abajo va a quedar x más 2 por x menos 1, y en la parte de arriba va a quedar 1 por x menos 1, ¿sí? Y aquí lo tenemos, nada más que no se está expresando, pero aquí está el 1 multiplicado por x menos 1. En la otra parte también vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a multiplicar por x más 2, y tampoco nos va a afectar a nuestra ecuación. Tenemos x entre de x menos 1, ¿sí? Y esto va a multiplicar a x más 2 entre de x más 2, y esta expresión es 1, ¿sí? Por lo tanto no nos afecta a nuestra expresión original. Y aquí en la parte de abajo va a quedar x menos 1 por x más 2, como lo tenemos aquí, x menos 1 por x más 2. Aquí el orden de los factores no altera el producto, y en la parte de arriba vamos a tener la multiplicación de x por x más 2, y aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí está, en esta parte, y lo que se va a hacer a continuación es resolver la expresión de la parte del numerador, ¿sí? Aquí lo que se hace es sumar x menos 1 más x por x más 2, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí, x por x va a ser x cuadrada, ¿sí? X por 2 es 2x, ¿sí? A esta 2x le vamos a sumar esta x que está aquí, ¿sí? Y va a dar, ¿sí?, más x, va a dar 3x, como lo tenemos aquí, y a este menos 1 aquí va a quedar, ¿sí? Entonces se pasa para acá. Eso es lo que se está haciendo aquí, ¿sí? Ahora, esta es la nueva expresión, la nueva función. Esta es la nueva función que se obtuvo de la sumatoria de estas dos funciones, y ahora nos pide encontrar el dominio.
El dominio es tal, ¿sí? Es aquel valor en el cual nosotros tenemos que buscar para que en la parte del denominador no dé 0, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si x vale menos 2, aquí sería menos 2 más 2 sería 0, y 0 que multiplica a esto es 0, y un número dividido entre 0 está indeterminado. En este caso, una de las características es que esta función se va a aplicar para todos los números x, excepto para x menos 2 y también para x igual a 1, porque 1 menos 1 aquí en esta parte sería 0, este 0 multiplica esto y esto se convierte en 0 y este número dividido entre 0 es indeterminado. Entonces los dominios de esta función van a ser tal que, dado que x no tiene que ser igual a menos 2 y tampoco no tiene que ser igual a 1. En la otra parte hacen una resta y se hace la misma dinámica. En el primer caso se multiplica por x menos 1 entre x menos 1 y en el segundo caso se multiplica por x más 2 entre x más 2 para obtener el común denominador y después se resta la parte del numerador, ¿sí? Para obtener esta expresión. Y también en este caso se va a cumplir que x no tiene que tomar el valor de menos 2 ni x tiene que tomar el valor de 1. En el otro caso la multiplicación es más sencillo porque tenemos que multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Y se obtiene esta ecuación. De igual manera, x no tiene que ser menos 2 ni 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la parte de la división? En la división vamos a aplicar la regla del sándwich. Lo que vamos a hacer aquí es multiplicar el 1 por x menos 1 y lo vamos a poner en la parte de arriba, como lo tenemos aquí. Y esta parte lo vamos a poner, lo que está en el centro, lo vamos a poner en la parte de abajo, ¿sí? Y aquí está. Ahora, en este caso, el dominio para f entre dg va a ser igual a x, todos los valores de x, dado que x no tiene que ser igual a menos 2, ¿sí? No tiene que ser igual a 0. Y aquí nos dice que tampoco tiene que ser igual a 1, aunque aquí al parecer hay un ligero error, porque la ecuación cuando x es igual a 1, ¿sí? En este caso esta parte no se convierte en 0. La parte que se convierte en 0 es la de arriba, porque si yo sustituyo x es igual a 1, me quedaría 1 menos 1 y esto es igual a 0. Y 0 en este caso sería 1 más 2, 3. Por 1 sería 3. Sería 0 entre 3 y esto es igual a 0, ¿sí? En este caso, cuando x vale 1, esta expresión, ¿sí? La división de esta nueva función, sí tiene un valor y es 0. Si nosotros lo vemos en la gráfica, aquí está esta ecuación, efectivamente cuando x vale 1, ¿sí? Cuando x es 1, f entre dg de x, que es la división, que es la nueva función, sí va a tener un valor, ¿sí? Y le va a corresponder el 0. Por lo tanto, en este caso, nada más lo que tenemos que hacer aquí es solamente tomar en cuenta que el dominio para esta ecuación va a estar dado hasta aquí, hasta esta parte. Y esta parte no va a aplicar, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es expresar de manera gráfica el resultado de las operaciones con funciones. Vamos a representar de manera gráfica f de x es igual a x al cuadrado más 9 y g de x es igual a 3x más 5. Vamos a ver cómo nos queda y nos queda de esta manera. Aquí ya está graficado, está en gris la parte de x al cuadrado más 9 y después la función 3x más 5 es esta parte que está en rojo, ¿sí? Y si hacemos la sumatoria nos va a dar esta nueva función que es
que es x al cuadrado más 3x más 14, y aquí ya está graficado, que es la parte verde, es la gráfica verde, y vemos cómo la sumatoria de estas dos funciones da como resultado esta nueva función, y lo que hemos visto es un ligero desplazamiento hacia arriba y también hacia la izquierda, y como lo pueden notar, pero la esencia de la gráfica se mantiene sobre todo por el cuadrado. Como es una cuadrática, sigue teniendo esta forma muy peculiar de las parábolas, en el caso de las cuadráticas. Ahora, bueno, ustedes pueden ir practicando en GeoGebra. Ustedes, si están utilizando su teléfono celular, pueden descargar la aplicación de GeoGebra y también ir practicando sobre cómo se grafican las funciones, ¿sí? Si tienen computadora, también lo pueden hacer vía la página de GeoGebra, o también pueden descargar el programa de GeoGebra para que lo tengan en su computadora sin necesidad de estar conectados. Ahora lo que sigue, bueno, aquí ya viene una serie de ejercicios que hay que realizar, y viene otro tema que se llama gráfica de una función. Vamos a ver qué nos dice esta parte. Nos dice que con frecuencia en las aplicaciones una gráfica muestra con mayor claridad la relación entre dos variables que, digamos, una ecuación o una tabla. Por ejemplo, la tabla 1 contiene la expresión por acción de IBM al cierre de cada mes del 30 de junio del 2002 a el 30 de junio del 2003. Si se grafican estos datos usando la fecha como coordenada X, aquí, y el precio como coordenada Y luego se conectan los puntos, se obtiene la gráfica 9. Aquí ya vemos de manera aplicada una gráfica, y es este hecho, ¿sí? Esta es la esencia de por qué las funciones no deben compartir dos valores. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, estamos tratando de precios al cierre del mes, y no puede haber dos precios de una acción en el mismo cierre de mes, ¿sí? No. En este caso, solamente entonces le debe corresponder un solo valor del rango, un solo precio. Y sí puede pasar que en un cierre de mes, por ejemplo, del mes de enero y febrero y marzo, como que estos puntos fueran casi los mismos precios, ¿sí? Está como entre de 75 y 80, ¿sí? Entonces se puede cumplir que el dominio, en este caso las fechas, pueden tener igual precio, ¿sí? Aquí se ve ligeramente que no es igual, varía un poco, pero sigue cumpliendo esta condición. ¿Y esta gráfica qué nos quiere decir? Bueno, que esta acción, por ejemplo, ha subido de precio a través del tiempo. Sí pueden ver, por ejemplo, que el 30 de junio del 2002 permaneció en arriba de 70, ¿sí? Bajó, después subió, bajó, volvió a subir bastante, ¿sí? Subió mucho, y después bajó, se mantuvo, después subió. Pero si nosotros trazamos una trayectoria de estos puntos, un promedio, ¿sí? De aquí hacia acá, vamos a ver que ligeramente tiene un incremento. Ligeramente se incrementó el precio de esta acción, ¿sí? Y al parecer va a seguir así. Bueno, esto es lo que podemos decir a grandes rasgos, ¿sí? La prueba de recta vertical. Esta prueba de recta vertical solamente se hace para ver si se trata de una función o no, y esto ya lo había mencionado. Nos dice que un conjunto de puntos en el plano XY es la gráfica de una función si y solo si toda recta vertical cruza la gráfica a lo más en un punto. Entonces, solamente para que sea una función, el eje vertical tiene que pasar por un punto. Si pasa por dos puntos, como es aquí, en este caso en el C, en este caso, por ejemplo, si trazo una recta vertical aquí, ¿sí?
va a haber dos puntos, por lo tanto esto no es una función, ni tampoco esta. Esta tampoco es una función. Si es una función, esta y esta, porque nada más va a cruzar en un solo punto. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver qué información podemos obtener de una función, por ejemplo, de este tipo. ¿Sí? Aquí nos muestra un ejemplo de este tipo, ¿sí? En el cual nos dice algunas características. Por ejemplo, nos pregunta cuáles son los valores de f de 0, f de 3pi entre de 2 y f de 3pi cuando x es 0, aquí en este punto, cuando x es 0, ¿sí? Entonces f va a ser 4, ¿sí? Aquí en este punto, cuando x es pi entre 2, f va a ser 0, ¿sí? Y aquí en este punto, en la parte de abajo, cuando x es pi, f va a ser menos 4. Y en esta parte, cuando x es 3pi entre 2, f va a ser 0. Aquí 2pi, cuando x es 2pi, f va a ser 4, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el dominio de f? El dominio de f pues, va a estar determinado por todos aquellos puntos, ¿sí? De x. Y en este caso, por ejemplo, nos está diciendo que solamente si tenemos acotada nuestra ecuación de acá, ¿sí? Acá, el dominio sería desde 0 hasta 4pi, ¿sí? Hasta aquí nada más. Si tenemos acotada nuestra función, como es en este caso, nada más lo están haciendo de manera gráfica, pero esta función puede seguir, ¿sí? Puede seguir y los dominios serían todo a lo largo de todas las x, ¿sí? Pero por cuestiones prácticas acotan esta función. Después vamos a ver cómo acotar las funciones. Dice, ¿cuál es el rango de f? El rango de f sí va a estar acotado. Si se dan cuenta, esta función oscila entre 4 y menos 4 y lo toca al 4. Y aquí lo podemos ver. Aquí está, en esta parte nos dice que el rango, ¿sí? Va a ser de menos 4 a 4. Después nos pide otras características como enumere las intercepciones. Bueno, en este caso intersecciones serían en esta parte, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, ¿sí? ¿Con qué frecuencia la recta y es igual a 2 cruza la gráfica? Bueno, si y es igual a 2, aquí está y es igual a 2. Si trazamos una línea, ¿sí? Entonces podemos decir que cuántas veces o con qué frecuencia cruza la gráfica. Va a ser 1, 2, 3, 4 veces va a cruzar la gráfica. ¿Para qué valores de x? F de x es igual a menos 4. Y en este caso sería para el valor de pi, ¿sí? El valor de pi y de 3pi, ¿sí? Aquí recordemos que pi es 3.1416. Bueno, y básicamente así son las características de las funciones. Ustedes pueden ir explorando este capítulo y aprendiendo más al respecto. Vamos a ver qué otra de las cosas son interesantes, que más viene en este capítulo. Nos pide evaluar en puntos si, por ejemplo, en este punto, en este par ordenado, si sustituyendo este punto aquí, en este caso sería 1, ¿sí? Se cumple que está en la gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, voy a acercar más esto. En este caso tengo f de x es igual a x entre 2. Voy a sustituirlo por 1. Sustituyo por 1. 1 más 2. Esto sería 1/3. Y en este caso, 1/3 no es igual a 1/2. Por lo tanto, este punto no está en la gráfica de f de x. ¿Sí? Esto es básicamente lo que se hace en esta parte. Vamos a ver qué más nos dice. Función de costo promedio. Aquí nos muestra una función en donde nosotros vamos a tener de este lado, en el eje de las y, ¿sí? El costo, ¿sí?
Y de este lado, en el eje de las X, vamos a tener computadoras fabricadas, ¿sí? Y nos pide encontrar el costo promedio. De hecho, aquí tenemos costo promedio. El costo promedio de fabricar 30 computadoras. Lo que tenemos que hacer nosotros es sustituir este 30 en nuestra ecuación original. Es lo que están haciendo aquí para determinar el costo promedio. Y así sucesivamente, cuando es 40, cuando se produce 50 en cada ecuación. Y nos pide también encontrar el punto donde se fabriquen la mayor cantidad de computadoras al menor costo posible, ¿sí? Y el punto va a estar por aquí, ¿sí? Porque hacia acá la función va a hacer que el costo se incremente y hacia acá el costo va a aumentar, ¿sí? Porque le va a corresponder un costo mayor. Si ven esta parte, a ver, voy a graficar de este lado. Esta función de costo tiene esta forma, ¿sí? Va a haber un punto aquí, el punto mínimo, en donde se van a fabricar quizás unas 60 computadoras y va a tener este costo, por ejemplo, de 1,100 pesos, ¿sí? Ahora, fabricar 50 computadoras van a provocar que el costo se incremente a 1,200. Y también fabricar 70 computadoras va a provocar que el costo se incremente igual a 1,200. Quiere decir que es mejor producir 60 computadoras. Y para encontrar este punto mínimo tenemos que maximizar esta función, o minimizar, mejor dicho, esta función. Pero esto no lo vamos a ver en esta parte, eso se ve en un curso de economía. Pero lo que sí podemos ver es trazar esta ecuación en GeoGebra y hacerlo de manera gráfica. Vamos a ver cómo quedaría esta función si nosotros lo pasamos a GeoGebra. Y voy a anotar aquí, voy a borrar esto. Y aquí tenemos representada ya nuestra ecuación y vamos a buscar el punto mínimo, el costo mínimo. Y el costo mínimo va a estar aproximadamente aquí, en esta parte. En este punto va a ser entonces 1,231 el costo mínimo para producir solamente 41.21 computadoras. En este caso sería 41 computadoras. Vamos a ver qué nos dice en la parte del libro. Y aquí llegan a el valor de 41 computadoras también. Aquí está, muestra. La tabla 3 muestra que fabricar 41 computadoras minimiza el costo promedio a 1,231, como lo tenemos aquí en GeoGebra. Y vamos a ver qué nos quiere decir en esta parte de propiedades de las funciones, donde nos habla sobre cómo las funciones pueden tener la característica de ser pares, impares o ninguna de las dos. Para saber si es par, para saber si una ecuación es par, dice que tiene que ser simétrica respecto a y. ¿Sí? En este caso, esta función, por ejemplo, es simétrica. Es como si nosotros pusiéramos aquí un espejo y se va a reflejar al otro lado. ¿Sí? Vamos a ver cómo quedaría, qué sería lo que representa esta ecuación. Aquí voy a borrar esta ecuación y voy a hacer lo siguiente. Y es igual a menos x al cuadrado. Voy a ver que esta función, ¿sí?, de y es igual a menos x al cuadrado es par. Es par porque respecto al eje de las y es simétrico, es lo mismo. Dice que esto se va a cumplir cuando un valor de x, en este caso 4, tiene un punto que le va a corresponder o es lo mismo, ¿sí?, el mismo punto en el eje de las y cuando x es menos 4. Aquí viene la definición de manera más precisa. Aquí, para determinar si f es par, impar o ninguna, se sustituye x por menos x y aquí determinamos si esto es igual. Por ejemplo, aquí vamos a sustituir por menos x. Menos x al cuadrado va a ser x al cuadrado, ¿sí? Porque menos por menos es más. Y esto es menos x. Por lo tanto,
ya aplicamos la sustitución de menos x en esta función y nos da esto, que es lo mismo que esto. Por lo tanto, esta función es par, ¿sí? Y se dice que es impar cuando su gráfica es simétrica respecto al origen, ¿sí? Vamos a ver en este caso, por ejemplo, aquí es impar, ¿sí? Es impar porque es simétrica respecto al origen. Es como si tuviéramos algo simétrico pero hacia abajo. En este caso, el b no sería par ni impar, ¿sí? Vamos a ver otro tema que es las funciones de qué tipo son, si son crecientes o decrecientes. Y se dice que una función es creciente cuando se comporta de este tipo, ¿sí? Cuando va hacia arriba, ¿sí? Y es decreciente cuando va hacia abajo. Y es constante, ¿sí? Cuando mantiene un solo valor. Aquí nos dice que f de x1 tiene que ser menor a f de x2. Es decir, este valor aquí en y tiene que ser menor que este para decir que es creciente. Y en este caso, f de x1 tiene que ser mayor que f de x2, ¿sí? Para que podamos decir que esta función es decreciente. Viene una parte que me gustaría abordar, creo que ya es de los últimos temas, donde nos habla sobre la biblioteca de las funciones. Y aquí, antes de culminar, vamos a representar una ecuación como si lo estuviéramos haciendo de manera manual, ¿sí? Y una de esas ecuaciones, la que vamos a hacer, es la cuadrática, porque es la más popular. La cuadrática, o también podemos hacer la lineal, ¿sí? Vamos a hacer la cuadrática. La cuadrática la vamos a representar de esta manera, quizá al cuadrado. Nosotros ya sabemos que la forma de esta ecuación es, en el plano cartesiano, es de este tipo, ¿sí? Pero vamos a nosotros a construir esto. ¿Cómo vamos a construir esto? Bueno, lo que vamos a hacer es empezar con valores, por ejemplo, de -4. Así se hace de manera manual. Imaginemos que no tenemos GeoGebra. Y aquí tenemos -4 y después -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces, ¿qué valores le va a corresponder a f de x o a y? En este caso, vamos a anotar en nuestra calculadora, aquí está nuestra calculadora, voy a anotar, ¿sí? Aquí -4, exponente a la 2, y me dice que el primer valor va a ser 16, el segundo valor, ¿cuál es? Me traslado a esta parte, borro aquí, y me dice que es 9, para cuando x es -2, ¿cuánto va a ser f de x? Es 4, ¿sí? Cuando es -1, f de x es 1, y cuando es 0, bueno, va a ser 0, ¿sí? Después aquí va a ser 4, aquí 9 y aquí 16, ¿verdad? Si nosotros seguimos resolviendo. Bueno, ¿y esto por qué sale? Porque el cuadrado de un número negativo va a ser positivo, ¿sí? Y el cuadrado de un número positivo también es positivo. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestros pares ordenados, o lo vamos a interpretar, o lo vamos a graficar en el plano cartesiano. Voy a tratar de hacerlo y voy a anotar aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esto todavía sigue, ¿sí? Esto todavía sigue, pero nada más voy a representar esos puntos. Y voy a tomar el punto 0. Este punto 0 aquí inicia. Y después empezar hacia abajo y después hacia arriba. O también puedo empezar desde arriba hasta abajo, ¿sí? Como sea. Aquí lo que voy a hacer también es representar aquí 1, a ver si me da el espacio, 2, ya sabemos que el punto 16 está aquí y el menos 4 está hacia aquí. Yo voy a ir con mi regla o a pulso, si tengo un cuaderno de cuadros, me voy a ir a este punto y lo voy a anotar aquí. Este punto es menos 4,16 positivo. Ahora voy a trazar el otro que es menos 3,9, que está aquí. Aquí está. Y después el menos 2,4, que está aquí. Menos 1,1, que está aquí. 0,0. Y de nuevo hacia arriba. 1,1. 2,4. 3,9 y 4,16. Y ahora voy a trazar mi gráfica. Y ahí está, más o menos. Sí, de hecho, esta gráfica es una parábola hacia arriba, pero está curveada. Tiene una forma de curva, ¿sí? No es lineal, tiene forma de curva y sería de esta manera. Esta manera es como se hace manualmente. Nosotros lo podemos hacer de manera automatizada aquí, ¿verdad? En GeoGebra. Y también es válido, ¿sí? Y es lo mismo, lo que tenemos aquí lo tenemos en esta parte. 1,1, ¿sí? Menos 1,1. Y aquí está, miren. Menos 1, 1 y 1,1. 0,0. Después 2,4. 2,4. Aquí está el punto. Y bueno, vamos a ver por último entonces cómo graficar estas funciones que nos muestra aquí. Una función lineal, ¿de qué tipo es? Ya lo hemos visto, es de este tipo. M es una constante que es la pendiente más B, M por X más B. Una función de valor absoluto, función recíproca, función cuadrado, función cubo. Pero vamos a ver esta biblioteca de funciones. Una raíz cúbica. Una raíz cúbica, ¿cómo se representa? Vamos a ver. F de X sería F de X es igual a, vamos a ver si trae la opción de raíz cúbica. No trae la opción, pero trae la opción de un exponente y nosotros ya sabemos que la raíz cúbica también es igual a 1 entre 3. Vamos a ver si nos permite poner 1 entre 3. Sí, efectivamente. Y aquí está. Miren. Aquí está. De hecho, aquí nos los muestra. Nos los muestra el libro. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras ecuaciones? También podemos graficar una raíz cuadrada. Vamos a ver cómo nos queda una raíz cuadrada. Esto también puede ser igual a exponente entre D
2. Raíz cuadrada ya sabemos que es x elevado a la 1 medio, es lo mismo. Damos enter y aquí está. Esta función es creciente, no es par, no es impar, no es par porque no se refleja en el eje de las y. Ahora voy a cambiar esta parte donde ahora voy a anotar raíz de x. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Ahora voy a graficar otra función. Estamos aquí graficando funciones. Ustedes lo pueden hacer también con su teléfono celular, descargando la aplicación de GeoGebra. Hay otra función que se llama valor absoluto. Vamos a poner el valor absoluto, a ver cómo nos aparece esta parte. Aquí está valor absoluto de x y aquí está. ¿Qué nos quiere decir este valor absoluto? Nos dice que si un valor toma, por ejemplo, un número negativo, por ejemplo, un -1, su valor absoluto de -1 es 1. ¿Sí? Su valor absoluto de 1 es 1. Y por lo tanto tiene esta forma. Esta función es par, ¿sí? Porque es reflexiva o es simétrica respecto al eje y es creciente. Vamos a ver otra función, la lineal. Aquí está. Nosotros podemos bajar esta función, por ejemplo, hasta 3, para que parta desde 3. ¿Sí? Aquí parte desde 3. Otra de las cosas es que yo puedo jugar con su pendiente, con su inclinación, como aumentando, por ejemplo, a 24. Y lo que va a pasar aquí es que su pendiente va a ser más inclinada, ¿sí? Más vertical. Si yo disminuyo, por ejemplo, a 0.5, ¿sí? Va a ser más horizontal. Yo voy a disminuir un poco más hacia 0.2 y vamos a ver que se va a comportar más horizontalmente. Pero si yo le pongo aquí x, nada más x, y sin el 1, línea recta de 45 grados. ¿Cómo hago que esto sufra otra transformación? Por ejemplo, que se vaya a negativo, ¿sí? Que empiece en negativo, aquí, en el eje de las y que cruza en negativo. Vamos a ver qué pasa si inclino más esta pendiente en punto 0001. Si esta pendiente se va más a 0, se va a inclinar más, va a estar más inclinada, ¿sí? La función cúbica se comporta de esta manera: f de x es igual a x exponente al cubo. Ahí está. Esta es impar porque se refleja en el cuadrante 3, ¿sí? Es reflexiva desde el origen, desde 0. No es par porque no es simétrica. Función recíproca, 1 entre dx, se va a comportar de esta manera: 1 entre dx, y ahí está, que nunca va a tocar al eje de las x aquí en esta parte, ni aquí en el eje de las y tampoco. De este lado igual lo mismo. Y sería todo. Hay más ecuaciones, pero nada más vamos a ver estas. ¿Qué más viene en el libro? Viene las transformaciones. Vamos a hacer unas transformaciones con la cuadrática, ¿sí? Con la cuadrática vamos a hacer una transformación de enviarla hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, para ver qué pasa, ¿sí? Ahí está. Si yo quiero que esta función se vaya hacia abajo, ¿sí? Yo lo voy a poner aquí, -5, y va a iniciar en -5. Aquí. Si yo quiero que empiece en la parte de arriba, le voy a poner +2, por ejemplo, y va a iniciar en 2. Si yo quiero que esta ecuación se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, yo aquí en este x le tengo que poner x más 5, por ejemplo, y le voy a dejar aquí en el origen. Si yo no pongo nada, va a empezar en el origen
Y en este caso, ¿sí?, se va a ir hacia la izquierda cuando tengo una constante o un número positivo. Ahora, si yo quiero que se vaya a la derecha, le voy a poner aquí menos 5, ¿sí?, y se va a ir hacia la derecha. Ya por último, también podemos expresar una función definida por sus dominios o acotadas por sus dominios, ¿sí?, como viene en esta parte. Por ejemplo, son tres funciones con su respectivo acotamiento o su dominio. En este caso, por ejemplo, nos dice que una función es f de x es igual a menos x más 1, pero x tiene que ser mayor o igual a menos 1, pero menor que 1. Y f de x es igual a 2 cuando x es igual a 1. Bueno, en este caso no importa qué valor va a tomar x, porque siempre va a ser 2. Pero aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que representar un solo punto. En el punto x es igual a 1, f de x es 2. Y x al cuadrado acotado por x tiene que ser mayor que 1. Vamos a hacer esto, es lo último que vamos a hacer en GeoGebra para ver cómo se ve de manera gráfica. Aquí ya está, pero nosotros lo vamos a hacer en GeoGebra para ver cómo nos queda. Entonces aquí vamos a poner menos x, en la primera, menos x más 1, más 1, y aquí le voy a poner una coma y voy a abrir un paréntesis y le voy a decir que x tiene que ser mayor y menor a 1. Aquí está. Bueno, en este caso el 1, el punto no lo quiso agarrar. En este caso, estas funciones nos quedarían así, de esta manera. Aquí está, en esta parte, el punto donde f de x es igual a 2 y x tiene que ser 1, es un solo punto. En el caso de GeoGebra, no entendió esa condición. Y por lo tanto traza la línea horizontal. Bueno, en este caso sabemos que para g de x tiene que ser un punto, aquí, un punto solamente. Y la otra ecuación lineal, que es la parte roja, está acotada de x igual o mayor que menos 1 de aquí en adelante, pero tiene que ser menor que 1. Aquí no lo tiene que tocar, ¿sí? Luego la otra condición es que tiene que ser h de x es igual a x al cuadrado, pero con valores que sean mayor a x, ¿sí? En este caso 1.5 se aplica, 2 sí, pero 0.5 no, porque es menor que 1, ¿sí? Y quedaría así. Aquí vuelvo a repetir, esta g de x nada más tiene que ser un punto, pero no, el programa no entendió lo que le quise decir, que solamente me acote a un solo punto, no lo permitió. Pero bueno, con esto sería todo, jóvenes, con esto sería todo. Hay que revisar este capítulo